Bueno, este es un verdadero tema. Voy a hablar sobre el fracking, que significa fracturación hidráulica, y ahora explicaré la razón de su nombre, que es un invento tejano, que obviamente ellos tienen la tecnología para precisamente usar grandes cantidades de agua, por eso se llama hidráulica, y fracturación porque usan un método para irrumpir puede darse hasta 4.000 metros debajo de la superficie terrestre, y para llegar a precisamente estas grandes reservas, que ya un geólogo de la UNAM, amigo mío, me corrigió. Yo manejaba mucho, igual que toda la prensa internacional, la palabra del shale gas, que se escribe S-H-L-E, shale gas, lo manejaba como gas esquisto. Y otros le llamaban gas grisú, otros bituminoso, y finalmente en la UNAM tenemos grandes geólogos. Ahí precisamente me corrigieron mis amigos, me dijeron que era lutita. Bueno, entonces va a ser difícil cambiarlo, pero nos vamos a ir acostumbrando. Pero cuando yo hable del gas, del shale gas, vamos a estar hablando del gas previamente conocido como esquisto, y que realmente es el gas lutita. Entonces, penetran hasta precisamente grandes profundidades, usan grandes, enormes cantidades de agua, y de ahí pues extraen el famoso shale gas, y que le dio del día a la mañana a Estados Unidos la primacía en la producción del petróleo global, que ustedes saben los dos primeros lugares los tenían Rusia y Arabia Saudita, y con la magia del fracking, pues Estados Unidos se posicionó en el primer lugar mundial. Bueno, desde que salió el asunto del fracking, yo fui quizás uno de los principales críticos a nivel mundial, lo digo con humildad y rigor. Incluso estaba buscando, y tengo un artículo de hace casi 10 años al respecto. Luego tengo hasta un libro que escribía en 2005, están Las guerras globales del agua, cuyo subtítulo es La privatización y el fracking. Ahí realmente el enfoque era cómo se estaba buscando privatizar el agua con el fin de usar el fracking. ¿Por qué? Sobre todo en México. En México, ya lo abordaré al final, México es una de las principales reservas de shale gas del mundo, sobre todo en la parte de la cuenca de Burgos, allá en la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León, y la cuenca Sabina, que se encuentra en Coahuila. Incluso deseaba, con el proyecto Monterrey 6, desviar el río Pánuco. Escuchen bien, vean las locuras a las que llegó el modelo neoliberal con toda esa fauna de Fox, Calderón, Videgaray. Yo nunca cito a Peña, porque Peña no gobernó. El que gobernó al país era Videgaray. Entonces, toda esa locura itamita, porque Calderón y, y Videgaray son itamitas. Bueno, Fox no es nada, porque duró 33 años para graduarse en la Ibero. Incluso su graduación, lo digo como anécdota, fue un informe de gobierno, el informe de gobierno de Guanajuato. Háganme el favor, todas las cosas que se saben en México. Entonces, pero eso no es lo nodal. Entonces, querían desviar el río Pánuco. Imagínense cómo iban a afectar a todas las regiones donde cursa este río, para llevar el agua a... Ellos decían que para Monterrey. Bueno, de qué canonjías goza quien sea para estar desviando ríos, afectar a quienes te los quitas y beneficiarte a costillas de los demás. Bueno, a ese nivel estaban, porque realmente ellos gobernaban al país, todo ese grupo. Y la realidad no era llevar el agua a Monterrey, era precisamente el proyecto, era la cuenca de Burgos, que les voy a decir algo que poca gente sabe.
Curiosamente, toda esta enajenación catastral que fue realizada por los Zetas, tanto en Tamaulipas como en la parte de Nuevo León, curiosamente, ahí estaban las reservas de gas previamente llamado esquisto, que ya corregimos, hoy le llamaremos gas lutita. Bueno, eso es para que vayan viendo las repercusiones que esto va a tener en México con la quiebra que se acaba de dar de pues la que fue pionera del gas lutita, el Shell Gas en Estados Unidos, Chesapeake, cuyo fundador, muy excéntrico, Aubrey McClendon, lo expulsaron en 2000, fue defenestrado en 2013 la compañía, porque ya no estaba dando resultados. Y ahorita les voy a explicar qué hay detrás de esto. Y curiosamente en 2016 fue citado a un juicio por haber hecho licitaciones ilegales, precisamente porque también era un negocio apropiarse de los terrenos donde precisamente debajo de los cuales se encuentran las grandes reservas de gas esquisto, que Estados Unidos tiene grandes reservas, hay que reconocerlo. Yo diría que el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, los tres países tienen grandes reservas de gas lutita o shale gas. Entonces lo atrapan y en forma muy extraña al día siguiente, McClendon pues sufre un accidente, ya saben, los accidentes que dejan, que quedan en el misterio, pero que dan a entender que algo había de turbio. Bueno, vean, aquí es fundamental colocar varias piezas en este tablero del ajedrez mental que vamos a jugar hoy. Nada menos que hay una autora que yo sigo mucho desde el 2001 que se llama Bethany McLean, que es fuera de serie, es una matemática, estuvo en Goldman Sachs, conoce muy bien la financiarización en la que se hundió Estados Unidos durante mucho tiempo, y sacó un libro ya no sobre el asunto del shale gas, pero ella conoce mucho la industria gasera, en donde demostró que Enron pues era un proyecto también de mafia contable, una burbuja contable que le costó precisamente a la empresa global contable Arthur Andersen, le costó su permiso, ya no existe, ahora quedan las otras, ustedes ya saben cuáles son, de las 5 grandes que habían, una de ellas es KPMG, ya saben, Deloitte, etc. Entonces, ahí ella demuestra con Enron, incluso le valió con un documental ser nominada al Oscar. Fue prodigioso ese documental. Y también su libro sobre Enron, la famosa gasera tejana, en la que cuando le avisan al presidente Baby Bush que había quebrado, lo recuerdo perfecto, era un sábado por la tarde, se cayó de su silla estando viendo televisión, que luego dijeron que porque estaba comiendo galletas. Bueno, ya saben, nunca saben qué inventar. Igual una vez aquí a Calderón, igual lo agarraron, ya saben en qué asuntos, pero eso no es lo relevante. A lo que voy es la conectividad, la conexión que tenía la familia Bush, que ya se volvieron tejanos, aunque ellos no vienen de ahí, con esta empresa gasera Enron, que llegó a ser una de las principales del mundo y que luego se demostró que habían hecho fraudes contables y de ahí pues quebró la empresa. Aquí lo interesante es que quiebra la empresa, quiebran los accionistas, pero no los dueños. Eso también es fundamental decirlo, porque ellos lo saben mucho antes. Entonces, ya este asunto de que Chesapeake, que es la pionera del fracking, haya presentado su quiebra bajo el capítulo 11 que se maneja mucho en Estados Unidos, en el distrito sur de Houston, pues esto ya habla de que realmente esta industria del fracking está totalmente muerta en Estados Unidos. Pero esto no viene de ahora. Vean, la misma Bethany McLean comenta que el accidente extraño de Aubrey McClendon marca ya la muerte del fracking. Y vean, muchos lo venimos diciendo,
realmente, bueno, ¿qué hay detrás? Se los digo rápidamente. ¿Cómo puede ser que Wall Street, la megabanca de Wall Street, sobre todo estamos hablando de los grandes bancos, ustedes saben que el 50% de todas las acciones de Wall Street la tienen 4 entidades que yo les llamo, ya no son megabancos es JP Morgan, es Goldman Sachs, etc. No, estamos ahora de gigabancos. Tienen el 50% de las acciones de todo Wall Street. ¿Alguien lo puede creer? Es un verdadero oligopolio. ¿Y quiénes están ahí? Bueno, está Fidelity, está Vanguard, está BlackRock, obviamente, que yo consideraría que más que el cuarto poder, como la quieren poner a nivel en Estados Unidos, yo creo que es el primer poder, porque controla al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Todos están muy bien lubricados por BlackRock. Bueno, y también está State Street. Son los 4. Usted se puede meter a las principales empresas de Estados Unidos y siempre se van a topar con estas 4. Bueno, aquí, ¿qué sucedió? Que los caritativos gigabancos de Wall Street, pues le prestaban dinero a ciegas a todas las empresas que se dedicaron al fracking, sobre todo en la región de Oklahoma y de Texas. Bueno, esta de Chesapeake, su capital, su sede, su matriz, está en Oklahoma City. Y que hay mucha conexión entre Oklahoma y Texas por el factor del shale gas. Y les prestaban abundantes cantidades de dinero, pero resulta que no dejaban dinero, no ganaban. Es decir, ¿cómo puede ser que les perdonen sus adeudos y estos no dejaban ningún quinto? Al revés, perdían. Entonces ahí es donde ya nos empezó a llamar la atención a muchos. Lo digo con mucha humildad. Yo fui de los primeros yo creo que hay otro, Engdahl, el famoso Engdahl, Engdhal, Engdahl, también un portal en Bruselas que se llama The Defense, obviamente Bethany McLean y un servidor. Es decir, no crean que habíamos muchos. Obviamente eso me valió la persecución de Videgaray, que usó a sus amanuenses tipo Arreola para golpearme. Hicieron lo que el viento a Juárez, estaba pronto. Pues yo sé defenderme también. Y además, si uno no debe nada, pues, ¿qué te pueden hacer? Claro, molestaba yo a los que tenían el proyecto, que iba a ser multimillonario, de la cuenca de Burgos. Imagínense, iban a desviar ríos. Incluso yo me acuerdo una ocasión, los ingenieros de Villahermosa estaban asustados que les iban a desviar el Usumacinta y el Grijalva para llevar los ríos a desviarlos con acueductos para la cuenca de Burgos, para beneficiar precisamente este proyecto privatizador que estaba tanto, yo diría, en el traslape de Tamaulipas con Nuevo León. Y dejo de lado lo de Coahuila porque ese era un proyecto ulterior. Entonces, ya sabíamos que no resistía esta burbuja financiera. Es decir, era la financiarización excesiva y abusiva que permitía, ¿quién? La Reserva Federal. Porque la Reserva Federal les daba mucho dinero a los bancos. Bueno, aquí cabe un paréntesis. La Reserva Federal de Estados Unidos no es como el Banco de México, el Banco Central. No, ahí es un conglomerado de las bancas privadas, de los bancos privados de Wall Street, que manejan políticas monetaristas, fiscales, como si fuera un banco central. Pero no es un banco central ortodoxo. Yo diría es un banco central, la Federal Reserve, atípico, muy heterodoxo, que lo forman los mismos banqueros de Wall Street. Obviamente los principales, no los banquitos ahí de San Antonio, o de Alburquerque. No, estamos hablando de los grandes bancos de Wall Street. Entonces, ya llegó un momento que ya no podían sostener esta burbuja, que incluso podía dañar al mismo Wall Street cuando estamos a 4 meses
de la elección presidencial en Estados Unidos, y lo que menos le conviene ahorita a Trump, a pesar que esté en la lona, es una caída bursátil, porque ahí sí sería segura su derrota, que ahorita falta mucho por él. Entonces, en ese momento, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos era de que pues era insostenible toda esta financiarización del shale gas. Y ahí viene, bueno, uno se pregunta, la parte que yo conozco más, que es la geopolítica. Yo siempre avancé la teoría de que detrás del fracking, porque uno se decía, bueno, ¿cómo puede ser si uno ve las dos curvas? La curva de extracción del fracking y la curva de extracción del petróleo convencional y aún el no convencional. Tiene una duración de 20 años su extracción. El del fracking tiene de 5 años. Bueno, ahí ya nos estamos dando cuenta que esta burbuja iba a ser pasajera. Por eso esas previsiones que hicimos algunos en el mundo, pues al final del día tuvimos la razón. Yo siempre dije que era crónica de una muerte anunciada la caída del fracking. Entonces, bueno, ¿qué otras características deleterias o dañinas o perjudiciales tenía el fracking? Que ya las habíamos expuesto. Primero que nada, vean, como necesitaba grandes cantidades de agua, esa agua tóxica, y ahorita les explico por qué es tóxica, ya no se podía volver a usar. Y ahí viene la parte interesante, que eso lo maneja muy bien Bethany McLean. Por cada barril del petróleo extraído, habían enfrente 4 barriles de agua tóxica que ya no podían ser utilizadas. Bueno, muchos intentaron utilizarlo para el refracking, para volver a hacer la fracturación hidráulica. Bueno, era todo un lío. La realidad es de que esta técnica que yo le llamé siempre caníbal, porque tenía más daños que beneficios, teníamos que estar en contra de ella. También tenía otras características perjudiciales, no solamente que era la contaminación ambiental, le hace sobre todo la toxicidad del agua, que ya no sabían ni qué hacer con ella. Bueno, ese era otro negocio, es decir, cómo quitar el agua, ponerla en otra parte. Imagínense, nada más quitar esa agua tóxica, realmacenarla o redirigirla a donde sea, costaba $6 el barril. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto aquí qué hay de...? Todo era raro, ¿eh? Si uno hace así, que a mí no me gustan los análisis costo-beneficio, y eso que yo tengo un MBA, no me gustan porque son muy reduccionistas y se olvidan del whole picture. Está bien, hay que verlo, hay que ver el costo, pero no es nada más eso. Está el costo humano, el costo ambiental, el costo, etcétera. Estas cosas no se ven, no se plantean, desgraciadamente. Entonces, bueno, en un análisis vulgar, así vulgar, de costo-beneficio, no había tal. Era mayor el costo que el beneficio y seguían, bueno, ¿qué razón existía detrás? ¿Por qué la Federal Reserve seguía inyectando a los gigabancos para que estos a su vez le lubricaran a todas las empresas del fracking, sobre todo de Texas y de Oklahoma, y que no generaban dividendos, al revés, estaban perdiendo? Ya yo lo recuerdo, desde 2010 podemos hacer el recuento de 109 empresas que ya habían quebrado. Sí, pero eran pequeñas, todavía los grandes. Estamos hablando, Chesapeake es la segunda productora de gas, llegó a ser la segunda productora en Estados Unidos. Fíjense de qué tamaño estamos, de qué la dimensión de esta empresa. Y acaba de quebrar. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, Bethany McLean, a su juicio, es de que Estados Unidos quería romper la dependencia de Europa con el gas ruso. Bueno, ustedes se van más atrás. Todo lo que hubo detrás de Ucrania era precisamente para irrumpir el gas ruso que pasaba por Ucrania para llegar hasta Alemania. Entonces, hábilmente los rusos y los alemanes llegaron a un acuerdo de pasar el gasoducto
o los dos, porque hay uno se llama el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, pasar por el Báltico, pues llegar directo a los puertos alemanes. Entonces se brincaban a Ucrania, que al final del día pues se suicidó, esa es la realidad. Pero eso estaba detrás de, vean el juego geoestratégico, es decir, el fracking era mucho más, no era una cosa de costo-beneficio, o si ganas, eso es de contadores, es muy, muy banal. Aquí estamos hablando de grandes ligas, en donde también, y ahí agregué mi muy humilde hipótesis, que era sacar del mercado tanto a Arabia Saudita como a Rusia. Que ustedes saben, Rusia es uno de los grandes productores de gas del planeta, y Rusia pues lo es a nivel petróleo. Bueno, estamos hablando de los tres grandes, vean este gran juego de tres grandes, no lo digo en orden, Estados Unidos con su fracking, que con ello lo consigue desplazar tanto a Rusia como a Arabia Saudita del segundo y del tercer lugar. Es decir, de quitarlos del primer lugar y los mandaron al segundo y tercer lugar. Esa era la cuestión geopolítica que estuvo detrás. ¿Y ahora qué resulta? Bueno, hay otras consideraciones que tengo que decir, y ya para ver, ya para finalizar, que sigue. Además de que creaba una gran intoxicación ambiental. Bueno, en Estados Unidos me envían el Congreso un estudio de cuáles son las sustancias que está usando el frac. Y yo lo publiqué en esa ocasión en la jornada, y donde ahí colaboro 2 veces a la semana. Y precisamente venían más de 100 sustancias. Ahí más o menos las enumeré, ahorita no me las sé de memoria, pero sí les puedo decir que gran parte de ellas eran cancerígenas. Bueno, ¿ustedes creen que le importó a alguien en Estados Unidos? A ellos les importaba el negocio o su national security, que es una obsesión que usan a cada rato. Y ahí lo que se trataba, y detrás estaba pues, realmente la guerra petrolera contra Rusia, e incluso Arabia Saudita, que es su aliado, desde Roosevelt y el rey Ben Saud. Bueno, para acabar esta parte, y hay otra parte de la que no se manejaba mucho, pero que curiosamente empezó a haber una coincidencia, y fue publicada por revistas científicas de primer nivel en Estados Unidos, como Scientific American, que es más vulgarizadora, también la hizo la de la Avance para las Ciencias, etcétera, donde se planteaba que había una correlación entre la extracción del fracking y los sismos, que empezaron a darse en varios lugares en Estados Unidos, en esta región, sobre todo en la región de la cuenca pérmica. Parece ser que también hasta afectaba a la frontera con México, sobre todo en la región de Nuevo León, etcétera. Y bueno, esto tampoco lo tomaron en cuenta. Pues imagínense, por eso yo al final del día siempre le llamé al fracking el caníbal fracking. Entonces, pero había que tomar en cuenta que Estados Unidos traía otra jugada geoestratégica. Y ya, casi para concluir, les comento que la quiebra, si quiebra una empresa del tamaño de Chesapeake, que realmente ya la veíamos venir desde hace mucho, pues imagínense a las demás, pues prácticamente todas están en la ruina. Ya vienen estos juegos contables, financieristas de siempre, ¿no? Que les dicen que si el barril llega a $50, si es viable el proyecto del fracking, que si no. Vean, en esto hay que ver las cuentas que tienen, qué adeudos tienen, porque han financiarizado tanto sus adeudos que yo creo ni con $70 el barril se salva. Vean, la empresa esta Deloitte, que acaba de hacer un estudio interesante que le llama la gran compresión, the Great Compression. Ahí analiza 4 factores que están pesando para la caída abrupta de toda la industria de la fracturación hidráulica o fracking. A aquellos que les interese, pues los buscan. Precisamente maneja que van a tener una quiebra de $300,000 millones. Curiosamente, Bethany McLean
había proyectado 200 mil millones de dólares. Yo no tengo el acceso que tiene Bethany, por razones obvias. Pero acuérdense que también dime a quién sigues, dime a quién lees y te diré quién eres. Si lees basura vas a procesar inmundicia. Entonces, yo siempre la seguí desde Enron, fíjense, hace 20 años. Y siempre me causó, bueno, era persuasiva, ¿no? Ya saben que yo soy del método dialéctico, también tengo que escuchar la contraparte. Cuando todo el mundo hablaba del beneficio del fracking, en México los liberales literalmente perdían la cabeza con ese asunto. Ya les dije, hasta nos querían quitar el agua del sur, del Bajío, para realmente ir a empujar este proyecto ya fracasado del fracking. Bueno, ya se vino abajo el fracking, eso hay que decirlo abiertamente. Estados Unidos tiene salidas, tampoco hay que exagerar. Lo poco que he leído sobre cómo van a paliar esto, parece ser que va a bajar la producción de Estados Unidos de 1 millón de barriles diarios. Se me hace poco. Bueno, ellos dicen esto. Y el año entrante alrededor de 300,000 barriles al día. Hay que ver. Vean, sucede que, y esto hay que reconocer, y aquí los que se ponen la camiseta de Hillary en el Senado, bueno, son muy ignorantes, están vendidos. No puede ser de otra manera. Hillary Clinton fue la que empuja la reforma energética de México. Y ahí vean, la joya y la corona no eran la cuestión somera o la cuestión de producción somera del petróleo, ni Dos Bocas, ni las refinerías, son pamplinas. Estamos hablando de la profundidad del Golfo de México. Que la extracción hoy costaría alrededor de $100 el barril, no es viable a menos de ese precio. Y menos ahora con esta crisis que tenemos, ya le están llamando la recesión del COVID. Pues naturalmente pues va a tardar un poco la cuestión de extracción en las profundidades. Y también que viene, y hay que tenerlo en radar, pues el juego de las energías alternativas, que todavía son muy caras. Si fueran de menor costo, pues hoy serían competidoras de los fósiles. Entonces, mientras esto no suceda, pues sigue habiendo mínimo, yo calculo, 20 años de gloria de los hidrocarburos fósiles. Entonces, y nadie está en contra de que vengan las alternativas. Aquí lo que está en juego es quién lo controla. Ese es otro juego. Y además, pues sus costos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas? Vean, si uno se va a los principales países que tienen reservas de gas lutita, viene México. Muchos ponen a México en el tercer lugar, otros en el quinto. Vean, da igual por una sencilla razón. Porque México, literalmente, lo empinaron a la reforma energética de Norteamérica, que no es el concepto Norteamérica, es un concepto de integración energética que fue empujado por el ITAM en México. Y no estoy hablando ni bien ni mal, así es. Entonces Hillary lo empieza a empujar y nos guste o no, tanto Hillary como Obama, pues se apropiaron de las aguas profundas del Golfo de México, que estamos hablando, miren, 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? No estamos hablando, es el equivalente del territorio mexicano. Ahí está Estados Unidos no va a tener problema en la extracción del petróleo, tampoco digamos que porque quebró el fracking, ¿verdad? No, lo que le hace a Estados Unidos es de que ya no van a poder usar, by the time being, el fracking, y eso es afortunado, por todos los daños que causa. Primero, vean, daños humanos, daños telúricos y daños ambientales y acuíferos. Es mayor el daño que su beneficio. Entonces, eso por lo menos ya es una ganancia. ¿Qué va a pasar luego? Entonces, ahí entre los grandes países
que tienen reservas. En primer lugar viene China, curiosamente. Luego en segundo lugar viene Argentina, sobre todo esa región, ya saben, de la vaca muerta. Y luego yo pondría, para no pelearme si México viene en tercer lugar o en quinto, eso es muy banal, sobre todo cuando uno se va al TEMEC, famoso tratado México, Estados Unidos, Canadá, y a la integración energética, que eso fue la reforma energética, y que no es fácil deslindarse de ella. Si no crean, no, aquí no me conviene, sí, te sales y tienes todo Wall Street en contra, todos los capitales en contra, y a ver quién aguanta, cuando México pues realmente lo dejaron desahuciado los neoliberales, no tenemos anticuerpos, ahora que está tan de moda la inmunología. Entonces, a este nivel, y ya casi para concluir, vienen en tercero, cuarto y quinto lugar. Es irrelevante cuál viene antes, por esto que les dije del TEMEC, Canadá, Estados Unidos y México. Para México, pues ya les dije, tenían ese proyecto en la cuenca de Burgos, ya se vino abajo. Bueno, aquí viene una consideración que hoy me puse a reflexionar. Dije, bueno, ¿qué va a pasar con estos países que tienen shale gas? ¿Cómo lo van a extraer? Yo entiendo que en Estados Unidos haya quebrado porque no dejaba, no redituaba. Pero eso no quiere decir que no tengan la técnica. Y vean hasta dónde sé, porque en esto hay que ser muy humildes en el conocimiento. Ahora sí que solo sé que no sé nada en este ámbito. El único que tiene la técnica del fracking hasta hoy es Estados Unidos. Ignoro si la tiene China, la van a tener. No sé si les convenga o si vayan a extraerlo de otra manera. Ahora, yo no dudo que mañana Estados Unidos, sobre todo con sus aliados, tipo México y Argentina, donde ustedes lo saben y lo digo a sabiendas, he estado 1000 veces Argentina, la cuenca de la Patagonia, donde está muy cerca Vaca Muerta, ahí precisamente George Soros, el gran mega especulador, ha comprado grandes dimensiones de terrenos. Y aquellos que les guste pensar más lejos, las hijas de Bush, de Baby Bush, han ido a comprar terrenos allá en la frontera donde hay ríos, en Paraguay, creo que es la zona guaraní, no me hagan mucho caso, estoy diciendo de memoria. Y llama la atención porque ahí sería una excelente conectividad también. Agua, acuérdense que aquí ya va de la mano en el fracking el agua, ya se vuelve un binomio con el petróleo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si ya no van solos, desgraciadamente, el petróleo, el gas, están contaminando a este líquido vital que es el agua, que es lo más preciado que podemos tener en la naturaleza. Pero esto, pues ya saben, el ser humano es, sobre todo los que se dedican al canibalismo bursátil y todos los neoliberales, pues eso no los va a detener. Ellos van a lo que van a sus ganancias, pero ya vieron aquí en Estados Unidos que tenían ganancias. Lo que pasa es que era un proyecto de mayor envergadura, que era un proyecto geoestratégico contra Rusia, someter a Alemania, sobre todo, a Europa, y iba también con la tácita anuencia, no sabemos hasta dónde, de Arabia Saudita. Bueno, entonces, dicho esto, esa reflexión que hice, bueno, ellos pueden usar mañana esta técnica del fracking, por eso tenemos que estar alertas en Latinoamérica, en las zonas de la cuenca de Burgos, la cuenca Sabina en Coahuila, o en Vaca Muerta en Argentina. ¿Quién se los va a impedir? Imagínate, la pueden traer y hacer de nuevo otra burbuja ya exprofeso para Latinoamérica. Bueno, esa es una hipótesis, ¿sí? Yo no estoy diciendo que vaya a suceder. Entonces, fíjense que eso me hizo reflexionar. ¿No será que caída por cuestiones financieras, no por la técnica en sí, caída el fracking en Texas y Oklahoma, no estarán pensando
exportar esa técnica al noreste de México, que no tiene agua, ojo, es otro lío. Una de las debilidades que tiene el proyecto de del gas Lotita en el noreste de México es de que carecen de agua. De ahí ese proyecto del Monterrey 6, del río Pánuco, el río Sumacinta, el río Grijalva, querían quitárselo a otras regiones para ese proyecto en específico. Y también en Argentina. No sé, ahí habría que ver. Es decir, estamos hablando de un tema, yo nada más les di la visión macro, conozco un poco lo de México, curiosamente sé más la parte de Estados Unidos, porque se publica más de eso allá. Entonces, con lo que quiero ya concluir es de que el fracking por lo pronto ya tiene consecuencias geopolíticas muy poderosas, y concluiría con esta frase. Yo diría que por lo menos en los próximos 5 años o 10, Rusia puede dormir en paz. Rusia es la principal productora de gas del planeta. Bueno, pues hasta la próxima.